Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Inundaciones, sequías, altas temperaturas, nieve en primavera, pérdida de biodiversidad. Sube el nivel del mar. Frente al clima extremo, periodismo extremo. Si te interesa cuestionar, investigar y comunicar las causas y efectos de estos y otros fenómenos, el 7º Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico es para ti. Especialistas en periodismo de ciencia, periodismo ambiental y climático ofrecerán conferencias, talleres y charlas encaminados a desarrollar reportajes, historias y contenidos para impulsar la acción contra el cambio climático. 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de México. Inscríbete. Conoce nuestra programación en el sitio forohpc.org.mx. Convocan la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia y organizaciones aliadas. Con todo el poder del punk mexicano, del municipio de Chicoloapan, Estado de México, llegan nuestros amigos, los Cínicos Dementes, con su tema Discriminación. Disfrútalo. Vidas perdidas, buscando una oportunidad, donde la gente que no los deja vivir en paz, miradas tristes, nos bajan lo que es nuestra sociedad, una porquería, donde solo triunfa el que tiene más. Discriminación es algo normal, niños en la calle buscando libertad. Discriminación es algo normal, niños en la calle buscando libertad. La gente los mira, tratando de no acercarse más, sin ni una sonrisa, dejaron a un lado la igualdad. Nunca te sorprendas si algún día caes en su lugar. La vida da vueltas y tal vez la tuya pueda cambiar. Discriminación es algo normal, niños en la calle buscando libertad. Discriminación es algo normal, niños en la calle buscando libertad. Buscan libertad. Escuchaste la rola Discriminación de nuestros amigos, los Cínicos Dementes. Temas al 55 22 28 01 33. En esa radio sí te apoya. En esa radio, 28 años haciendo activismo radiofónico y comunitario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Gaby Tapia. Y yo soy Víctor Terrón. Y les damos la más cordial bienvenida a este espacio 97.3 Noticias. Y pues, antes que nada, queremos agradecerle, como siempre, a la directora y licenciada Rocío Román Fernández, así como al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa por darnos la confianza de estar aquí. Asimismo, agradecerles a nuestros compañeros que nos apoyan en controles técnicos, como Gustavo Jafat, y en producción Víctor Terrón, Fernanda Marín, Saraí Figueroa, Abigail Rosas y Nasir Martínez. Recuerda que nos pueden ver y seguir por medio de nuestras páginas oficiales de En esa radio 97.3 FM, como YouTube, Facebook, X antes Twitter, Instagram y TikTok, donde constantemente estamos subiendo contenido. También se les agradecería bastante que hicieran donaciones en nuestra página de Facebook con la opción de donar estrellitas. Se les recuerda que 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, siendo esta una donación bastante modesta que nos ayuda a mantenernos al aire.
Como ya es costumbre, pues vamos a ver qué sucedió en la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inicia la conferencia matutina en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, junto a la secretaria de Energía, Luz Helena González, quien presentó la Estrategia Nacional de Hidrocarburos y Gas Natural, la cual busca establecer a Petróleos Mexicanos, Pemex, como empresa pública, además de asegurar el litio como recurso estratégico y asegurar la transición energética y establecer proyectos mixtos, manteniendo la soberanía energética, además del aumento de la producción nacional de petroquímicos y consolidar la refinación de petróleos para una mayor consolidación de gasolina y diésel. En otro punto, el director de Petróleo Mexicano, Víctor Rodríguez Padilla, presentó el Plan de Austeridad Mexicana, el cual busca obtener un ahorro de 50,000 millones de pesos, incrementar la productividad y eficiencia operativa, además de hacer una reducción de empresas filiales, así como desarrollar un fortalecimiento financiero en el nuevo régimen fiscal y continuar con la reducción del endeudamiento desde una disciplina financiera, impulsando proyectos mixtos que permitan el incremento de la reserva y producción de hidrocarburos líquidos, incrementos de la reserva, así como la reducción y capacitación de emisiones fugitivas de metano en la producción de gas natural y el desarrollo de proyectos mixtos junto a la Comisión Federal de Electricidad, bajo el esquema de la propiedad social y privada a través de energías renovables. Asimismo, la mandataria Sheinbaum declaró que el derecho petrolero para el bienestar busca que de lo que se genere con sus propios esquemas productivos, solo va a pagar un solo derecho transparente en relación con Petróleos Mexicanos, Pemex. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tienen los puedan utilizar para sus propias funciones al mismo tiempo de manera transparente, declaró la presidenta. Siguiendo con la conferencia, respondió ante preguntas de periodistas y presentes tener un diagnóstico de las comunidades indígenas del Mezquital para su electrificación e ir avanzando poco a poco, así como estar atendiendo el tema de seguridad con el gobernador de Sinaloa y confirmar la realización de la presa El Tunal 2. También aprovechó un momento para mandar una felicitación al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños. A la pregunta sobre los posibles aranceles impuestos por parte de la presidenta virtual Donald Trump, mencionó que está revisando el TMEC, que beneficia tanto a México como a Estados Unidos, resaltando la contribución de los paisanos que radican en dicho país, manteniendo la disposición al diálogo una vez que Trump asuma la presidencia. Y ya para finalizar la mañanera del pueblo, la mandataria fue cuestionada al respecto sobre la reelección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, a lo cual se limitó a decir fue una decisión del Senado y hasta ahí, finalizando con el ciudadano Miguel Ángel Elozar y la sección del detector de mentiras, haciendo la invitación de tener un cuidado con los videos falsos creados con inteligencia artificial, cerrando así la mañanera del día de hoy con las mañanitas, acompañada de una foto de la mandataria Sheinbaum, acompañada del expresidente López Obrador. Bueno, pues vámonos a un corte de estación y regresamos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¡Ándale, papá! ¡Es hoy! Ya voy, vámonos. ¡Es hoy! A partir de hoy y todo el mes de noviembre podremos participar en la consulta infantil y juvenil. Expresaremos nuestras propuestas para proteger al medio ambiente y a los animales, cuidarnos de las adicciones y hacer que nuestros espacios sean más seguros. Podremos hacerlo a través de la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Conoce más en INE.mx o llamando a INETEL, porque tú eres la pieza más importante. ¡Participa! ¡Sí! INE.
Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Efeméride del día de hoy. 13 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Bondad. Este festejo se celebra desde que fuera impulsado en el Congreso de la World Kindness Movement, o mejor traducida al español por el Movimiento Mundial de la Bondad. Realizado en 1998 en Tokio, Japón, la ONG apadrina esta fecha, la cual trabaja en la difusión de valores fundamentales para la cooperación de la sociedad y ha logrado incluir este día en el calendario escolar de muchos países. Amabilidad, solidaridad, escucha atenta y desinterés por obtener algo a cambio son algunas de las virtudes que busca difundirse en esta jornada. 13 de noviembre, Día Mundial de la Bondad. Efeméride del día de hoy. XHNEZ 97.3 FM. Las 2:18 vamos a darle la más cordial bienvenida a Óscar Hernández Neri con el tema pronunciación del movimiento magisterial mexiquense. Muy buenas tardes, estimada Gaby, muy buenas tardes, estimado Víctor, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Quisiera saber si me escuchan claramente. Sí, claro que sí. Bien, la intervención del día de hoy tendrá como objeto brevemente exponer un pronunciamiento que realiza el movimiento magisterial mexiquense. Esto es un conjunto de organizaciones magisteriales que se han dado a la tarea de crear instituciones educativas en distintos municipios de nuestra entidad, haciendo uso del derecho a la educación y promocionando la autogestión comunitaria. Estas organizaciones, algunas con décadas de existencia, tienen un pronunciamiento respecto al desempeño que ha tenido la autoridad educativa, la Secretaría de Educación en el Estado de México, luego de algunas movilizaciones. Para entrar directamente en materia, me voy a permitir darlo a conocer, y esto también va a estar comunicándose en las redes sociales para hacerlo llegar a los medios de comunicación, para hacerlo llegar a las organizaciones sociales y magisteriales del Estado de México, para hacerlo llegar a las autoridades educativas y sobre todo al gobierno del Estado de México. Allá está dirigido este pronunciamiento, del cual doy lectura. Dice así: las organizaciones firmantes que conformamos el movimiento magisterial mexiquense llevamos a cabo distintas acciones de denuncia y de protesta, derivando en un plantón en el periodo del 12 al 16 de agosto del presente año en la ciudad de Toluca, mismo que se levantó en virtud del compromiso que el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el licenciado Miguel Ángel Hernández Espejer, hiciera para comenzar el diálogo en torno a nuestras demandas. Las demandas fueron y siguen siendo: reconocimiento de escuelas de nueva creación, plazas para grupos de crecimiento natural, expansión y módulos, basificación y recategorizaciones de plazas directivas, construcción, equipamiento y mobiliario de escuelas, inclusión de escuelas en el programa La Escuela es Nuestra, atención de calidad en el ICEMIL, salarios para trabajadores no docentes, atención a bachillerato y universidades comunitarias, alto a la represión y a la persecución política y jurídica de profesores, inclusión de escuelas en los programas de recolección, almacenamiento y purificación de agua de lluvia, terrenos e instrumentos legales para edificar escuelas. Son 11 los puntos que componían el pliego petitorio que motivó las acciones del movimiento magisterial mexiquense.
Luego de diversas reuniones, mesas de trabajo y diligencias con instancias gubernamentales de atención social, en las que se revisaron las motivaciones y fundamentos de nuestras peticiones, dice el movimiento magisterial, y luego de 2 citas postergadas por el secretario, que nos dan algunas respuestas, mismas que agradecemos, pero que representan un mínimo y decepcionante resultado. Primero, porque la Secretaría de Educación y la Subsecretaría General de Gobierno adoptaron unilateral y autoritariamente una estrategia de segmentación de nuestra representación colectiva, atendiendo individualmente a los representantes del movimiento magisterial, aspecto en el que concedimos por la apremiante necesidad de soluciones. Segundo, porque las respuestas a nuestras organizaciones respecto a las demandas sustantivas, algunas de las cuales devienen de la desatención del régimen priista, quedan ignoradas y rezagadas una vez más, salvo contados puntos para algunas de nuestras instituciones. Tercero, nuestras demandas más sentidas y que representan asignaciones presupuestales continúan en falta. Con ello, 108 docentes permanecen sin salario, 29 escuelas sin claves para el reconocimiento de sus estudios, 49 grupos estudiantiles sin plazas docentes, 54 instituciones sin la infraestructura básica para su funcionamiento, 240 profesores y profesoras esperando basificación o recategorización, 18 planteles sin terreno, entre otras calamidades. Cuarto, la voluntad política para respetar y reconocer a las organizaciones sociales magisteriales y para designar recursos y medios de solución es débil, y no es que ausente. Todo lo cual nos lleva al reclamo legítimo de aquellos compromisos y promesas ofrecidas en campaña por la hoy gobernadora del Estado de México, la profesora Delfina Gómez. En el ejercicio de nuestro derecho a la crítica y sobre todo el sustentado derecho de nuestras comunidades escolares y poblaciones a la educación con servicios dignos, el diálogo, como vía de nuestras configuraciones de nuevas configuraciones de gobierno, ha estado supeditada a la movilización, lejos de la verdadera y justa disposición. Las carencias y necesidades imperiosas en nuestras escuelas vienen siendo administradas como conflicto, a la usanza priista, con sus rígidas estructuras burocráticas, muy lejos del salto a la transformación por la que votamos miles de ciudadanos. La apuesta que muchas organizaciones y ciudadanos hicimos en campañas y en elecciones, esperando que aparezca otro horizonte más promisorio para nuestros pueblos y comunidades, con estos hechos está defraudada. Nos causa preocupación y tristeza que, habiendo un proyecto político educativo cifrado en la nueva escuela mexicana, se otorga centralidad a las comunidades y trascendencia a los estudiantes, a las estudiantes, maestros y maestras, permanece anclado a los estilos y métodos de gobernanza anacrónicos, dando trato a nuestros proyectos y liderazgos de sujetos ajenos o desdeñables, cuando los esfuerzos y quehaceres que aportamos al sistema educativo estatal abonan ahí donde las autoridades no llegan, las comunidades más marginadas y excluidas. El desdén manifiesto por el gobierno del Estado de México para las organizaciones y grupos en movimientos izquierdistas y de resistencia es incongruente y pernicioso, en algunos casos incluso de persecución jurídica y política, puesto que un ejercicio de gobierno justo y democrático debe voltear hacia la exigencia comunitaria y potenciar incluso el ejercicio de gestiones y procesos transformadores. Seguiremos exigiendo el diálogo efectivo, abierto y respetuoso entre nuestras organizaciones y el gobierno de Delfina Gómez. Seguiremos en acciones y denuncias cuanto sea necesario para alcanzar la satisfacción de nuestras demandas escolares y comunitarias, porque avanzamos hacia una sociedad educada en la autogestión, la crítica y la emancipación. Nuestras luchas y resistencias deben ser reconocidas como activo del progreso y del desarrollo, donde quiera que estemos. Mantenemos viva nuestra petición a la gobernadora Delfina Gómez
de que seamos atendidos en representación colectiva conjuntamente con el Secretario General de Gobierno. Por ello, anunciamos la realización de actividades de visibilización, de denuncia y de estructuración del movimiento. Intensificaremos las asambleas informativas, el uso de medios y la generación de acuerdos y consensos para construir modelos y entornos educativos dignos y transformadores. Saludamos las luchas y acciones de otros frentes hermanos y desde nuestros enclaves les instamos a la coordinación y sincronización de diálogo y de acción. Nunca más un gobierno alejado de las y los educadores. Por la escuela y la educación de la emancipación, hasta la victoria siempre. Y firman distintos dirigentes, entre ellos el que habla, Isidro Aguilar Hidalgo, Mario Miguel López, Jesús Álvarez Banda, Gerardo Cabrera Tapia, Bernabé Cruz Esquivel, Arturo Cruz Ramírez, Jesús Salgado Rosas, Diomedes Lozano y René Galván Rojano. Hasta ahí la colaboración del día de hoy, estimada Gaby, estimado Víctor, estimados Radio Escuchas. Nos escuchamos en la próxima. Pues muchas gracias por la información, siempre oportuna, y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias. XHNZ 97.3 FM. Siendo las 2:28, pasamos a nota importante. Senado valida reformas para garantizar bienestar y vivienda digna a trabajadores en México. Con información de El Sol de México, el Senado de la República realizó la declaratoria de validez de 2 reformas constitucionales que buscan garantizar el bienestar y el acceso a una vivienda digna para los trabajadores en México. Las reformas modifican el artículo 4, 27 y 123 que responden a un enfoque de justicia social que busca mejorar las condiciones de una vida de los sectores vulnerables. La modificación del artículo 4 de la Constitución tiene como objetivo garantizar un nivel de vida adecuada para la población, mejorando el acceso a servicios esenciales y fortaleciendo los derechos de seguridad social. Los cambios aprobados en el artículo 4 y 27 garantizan los derechos para grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y pescadores. La segunda reforma, destinada a asegurar una vivienda digna para los trabajadores, fue avalada por 18 congresos estatales. La modificación del artículo 123 establece que los arrendamientos no deben exceder el 30% del salario de los trabajadores, promoviendo créditos justos para el acceso a la vivienda. La reforma se centra en 4 ejes: certeza jurídica y seguridad técnica, acceso a servicios básicos, crédito accesible y el desarrollo de un sistema de vivienda social que facilite la compra y mejora de viviendas. Y bueno, pues cambiando de tema, vamos a ver qué nos deparan en los eventos culturales, empezando con la Feria del Atole en Tláhuac. Con información de la prensa, los días 16 y 17 de noviembre se va a realizar la Feria del Atole 2024 en San Nicolás Tetelco, Tláhuac, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, te invita a disfrutar de una de las bebidas más tradicionales de México y fomentar así el desarrollo económico del suelo de conservación. En este evento podrás degustar sabores tradicionales como maíz, amaranto, arroz y pinole, hasta opciones más exóticas como mazapán, piña, mandarina, cempasúchil y taro. En la feria participan más de 80 productores rurales, donde se ofrecen más de 30 variedades de atoles. Además, los visitantes disfrutarán de antojitos mexicanos y una amplia oferta de actividades culturales y deportivas en un ambiente familiar. Continuando con esta sección, llega la edición 24ª de un clásico de altura de automovilismo. Con información del Sol de Toluca, la exposición de autos antiguos y de colección Un Clásico de Altura Toluca 2024 llegará a su edición 24ª el próximo 17 de noviembre a las 10 horas, la cual se llevará a cabo en el Centro de la Cultura Mexiquense, donde entusiastas de automóviles podrán admirar modelos exclusivos que han marcado la historia en la industria automotriz. El evento está organizado por el Club de Autos Antiguos y Clásicos de Toluca. En esta ocasión se sumó el Comité de Circuito Colón,
En el público en general podrá apreciar a un promedio de 250 vehículos con más de 40 años de antigüedad. La actividad no tendrá costo de acceso al público. El único requisito es llevar 1 kilo de algún alimento que será destinado al banco de alimentos como lo fue el año pasado. XHNEZ 97.3 FM. Y bueno, pues ya siendo las 2:31, vamos a darle la más cordial bienvenida a Félix Hernández con su reporte de noticias. Bienvenido, Félix. Gracias, colegas. Darles a conocer información que tiene que ver con un mega operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y también de la Fiscalía. Arrestaron a 11 sujetos, uno de los cuales estaría relacionado con el ataque al bar Blin Blin en Cuautitlán Izcalli, y en el que lamentablemente 6 personas perdieron la vida. Los presuntos delincuentes fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Toluca y por la madrugada fueron recluidos en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un juez de control que en las próximas horas va a determinar su situación jurídica. El operativo se llevó a cabo en una casa de la comunidad San Francisco Tepojaco, donde familiares de los detenidos prácticamente ellos se opusieron a este arresto porque dijeron que solo son chivos expiatorios de este ataque. Solo uno estaría relacionado con la agresión, pero hasta el momento no se ha dado mayor información sobre este mega operativo. Por otro lado, información que tiene que ver con el municipio de Valle Chalco, y es que en este municipio pues va a ser la sede del concurso juvenil Skateboarding 2024, un evento convocado por la gobernadora Delfina Gómez por medio de la Secretaría del Bienestar Estatal y el Instituto Mexiquense de la Juventud. Se va a realizar justamente el 23 de noviembre en el Skate Park Tejones. Somos la orgullosa sede de este concurso que reunirá a las y los jóvenes de todo el Estado de México, dijo el presidente municipal Armando García Méndez. También señaló que los amantes del skate, que es considerado un deporte olímpico, pueden consultar las bases e inscribirse en la página de internet del ayuntamiento. Se contará con las ramas femenil y varonil para adolescentes y jóvenes de los 12 a los 29 años de edad. Estarán divididas en las categorías de principiante, intermedio, avanzado, y estas inscripciones ya están abiertas. Se cierran el próximo 19 de noviembre. Así es de que a inscribirse a este concurso, que será a nivel estatal, pero la sede será en el municipio de Valle de Chalco. Colegas, la información para el 97.3 FM. Pues muchas gracias, Félix, ahí pendientes y dispuestos a inscribirnos. Por supuesto, estaremos al pendientes. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. XHNEZ 97.3 FM. Sigo yo, ¿verdad? Siguiendo con más información de cultura, vámonos al 29 Encuentro Teatral con la Muerte, con información del Centro Cultural José Martí. El Centro Cultural José Martí tiene para ti el 29 Encuentro Teatral con la Muerte, donde cada domingo del mes de noviembre, en un horario de 13 horas, tendrán una función de teatro. El domingo 17 de noviembre tendrá la presencia de Dua Arbitrum, grupo Saori Kaho y El Fantasma del Sueño. Asimismo, el domingo 24 de noviembre se presentará la obra Aquí Espantan y ¡Ay, qué muerte tan viva! Te estaremos esperando en la Sexta Avenida, esquina Benito Juárez, en la colonia Estado de México, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Siendo las 2:35, pasamos a la sección de sociedad. Jueces piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frenar la reforma judicial, con información de la prensa. Representantes de trabajadores del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil acusaron que la reforma judicial es regresiva y antidemocrática, por lo que pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar medidas para garantizar el Estado de Derecho y la independencia de los juzgadores. Ante la ruptura del orden democrático constitucional, instamos al secretario general de Organización de los Estados Americanos a activar los mecanismos previstos en la Carta Democrática de Derechos, dijo Manuel Saturnino, el representante del Comité Ejecutivo
de secretarios y actuarios. En su participación en la Audiencia México Reforma Judicial en el marco del 191 periodo de sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la reforma judicial deja sin empleo a miles de personas, desaparece la carrera judicial y si vulnera los derechos laborales de los trabajadores y el Estado mexicano debe responder porque alguien que sale de la universidad es mejor que alguien de la carrera judicial, expuso Correo y Laguna durante su participación. Y siguiendo con más información, la prensa nos informa que la Universidad de la Salud, UNISA, lanza convocatoria para estudiar un posgrado en medicina sin pagar inscripción ni colegiatura. Su convocatoria para el proceso de admisión del posgrado 2025-1 para la maestría en bioética y especialidad en bioética y para la especialidad en regulación sanitaria de medicamentos y vacunas. En ella se especifica que los interesados pueden estudiar un posgrado en medicina sin pagar inscripción ni colegiatura. El registro de la convocatoria cierra el 30 de noviembre y el objetivo es formar recursos humanos capaces de actuar en distintos niveles de atención a la salud y diversos ámbitos profesionales, con habilidades y destrezas para integrar conocimientos técnicos, científicos y éticos para el ejercicio de sus actividades, participar en comités de deliberación y ética y aportar al discurso de la bioética nuevas propuestas teóricas, metodológicas y argumentativas. Los aspirantes que deben contar con los conocimientos de los fundamentos que sustentan su campo del conocimiento y del plan de estudios al que se postula, contar con la disposición de trabajo, compromiso y responsabilidad para desarrollar un proyecto de investigación dentro de los tiempos marcados por la Universidad de la Salud, contar con la habilidad de redacción y expresión oral en el idioma español y comprender textos y artículos especializados en lengua inglesa y tener título de licenciatura avalado por la Secretaría de Educación Pública de México. Vámonos a un corte de estación y por supuesto que regresamos con más información en 97.3 Noticias. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¡Aquí va mi superpoder! Y mi superpoder. Y el mío. Y el de mi hermanito. Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal. Con el superpoder de las vacunas contra la influenza y el COVID. La vacunación salva vidas. Para COVID, a partir de los 5 años. Y para la influenza, adultos desde 60 años. Y niños de 6 a 59 meses. Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. El día de hoy se reporta un tráfico de bueno a lento en Avenida López Mateos, de Bordo de Sochaca hasta Avenida Chimalhuacán. En Avenida Pantitlán, entre Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, hay un avance lento en ambos semáforos de ambos sentidos. Y por último, hay un avance extremadamente lento en Calle 7, entre Calzada Ignacio Zaragoza, rumbo a Ciudad de México. Extreme sus precauciones. Hoy miércoles aplica el programa Hoy no circula a vehículos con engomado rojo. Terminación 3 y 4, holograma 1 y 2. Evite sanciones. Para mayor información, contactar al teléfono 55 57 43 43 43. El clima para el día de hoy, 13 de noviembre, tendremos el cielo parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 0%, una humedad de 28%. En la temperatura tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 6. Asimismo, les recordamos que a partir de las 6 a las 7 de la noche la temperatura estará bajando, por lo que le recomendamos salir bien abrigado o bien abrigada.
Asimismo, solo salir por lo esencial y por su seguridad salir acompañados. Su servidor y amigo Gustavo Yafat les desea una excelente tarde. Nos escuchamos en la siguiente. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y Sures. XHNEZ 97.3 FM. Siendo las 2:42, ya tenemos nuestra siguiente colaboración con el doctor Emiliano Carrillo y su tema de desaparición de órganos autónomos y la inseguridad. Adelante, por favor. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Víctor. Pues hoy, marchas maratónicas del Congreso Federal, desde que el gobierno, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum pretende una serie de reformas en cascada. Lo cierto que los órganos autónomos como parte de las instituciones del Estado mexicano van a desaparecer. Unos dicen que se van a fusionar, otros los van a abrogar. Lo cierto que el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, pues desaparecerá y veremos su función en cuanto a ese derecho que teníamos los ciudadanos en solicitarle a nuestros gobernantes, a los gobiernos estatales, municipales y federales, sobre la situación que se podía haber tenido un objeto de una obra determinada. Esto lo establece el artículo 134 en cuanto al presupuesto de egresos, que permite determinar qué obra se pudo haber utilizado de infraestructura, de obra pública, de educación, y cómo se ejerció ese presupuesto, o no hubo una subejercicio en el sentido de lo dispuesto por el presupuesto de egresos. Bueno, pues desaparecen estos órganos autónomos. Vamos a esperar que resuelven esta situación, cómo se van dando las circunstancias. Lo cierto que estamos a 15 días para el presupuesto de egresos para el gobierno federal, así como en el nivel estatal. En materia de seguridad pública, pues estamos viendo que la seguridad pública está fuera de control. Vimos los acontecimientos del estado de Querétaro, la muerte de varias personas, que fueron más de 5, así como el asesinato que no ha sido aclarado del expresidente municipal de estado de Guerrero, y que simplemente ese conflicto de poder, de grupos de poder, están afectando a la ciudadanía. Y también hablamos también de los jóvenes comerciantes del estado de Guerrero, donde fueron desaparecidos y últimamente pues ya aparecieron muertos. Esa es la realidad que se está viviendo en el país a nivel general, en los estados de Querétaro, que estoy mencionado, Zacatecas, Chiapas, no digamos en Chiapas, donde ha llegado el extremo de atacar a niños y bardearlos y sacrificarlos de una forma grotesca, una violencia que se está desatando a nivel nacional. Lo cierto que la ciudadanía está viviendo un estado de incertidumbre en cuanto a su seguridad, que es lo mínimo que pueda dar los gobiernos estatales, municipales y federales, y no ha sido así. Esa incertidumbre de momento de estar en tránsito, en vivir en tu comunidad o ir a convivir con unos amigos, pues creas ese caos de miedo, que es lo que está propiciando a nivel nacional. Hoy vemos que el evento que se iba a hacer en el estado de Sinaloa, el evento ganadero, fue levantado por un grupo de narcotráfico, ya que ahí hay dos grupos de control, los Mayitos y los Zambada, los Chapos, perdón, y los Zambada o Mayo Zambada, donde amaneció como asesinado en un camino, donde le sacaron los ojos y fue asesinado en forma violenta el ganadero de ese estado. Bueno, así está la situación. Ya no hablemos de Tamaulipas, ya no hablemos de situaciones de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, donde la violencia está desatada, y sobre todo a mí me ocupa y me preocupa más el estado de Chiapas, donde los pueblos indígenas, los pueblos nativos están migrando porque no tienen seguridad tanto de las autoridades federales como estatales. Eso se está viviendo en la situación. Ha aumentado lo de la desigualdad social, la reducción de inversión de los empresarios a no tener certeza en invertir y que generar fuentes de empleo.
Es una serie de elementos que el costo del crimen nos está afectando a todos los ciudadanos, a todos los habitantes del país. El dolor humano está latente, la incapacidad, la impotencia en estas situaciones del crimen organizado. El sufrimiento sobre todo de las madres, de los padres, de los jóvenes que han sido desaparecidos, ya sea en una forma de secuestro. Se manejaba que el crimen organizado ahora se ha abocado al transporte, a secuestrar jóvenes, niños y vender sus órganos. Es una lamentable situación que se está viviendo en el país, y eso es por causa de esa incertidumbre que está viviendo de que ese instrumento de seguridad que tendría que dar el Estado mexicano como órgano de control no se está haciendo. Lo cierto es que hay sufrimiento, dolor, impotencia y sobre todo la incapacidad de poderse defender ante este tipo de criminales, o simplemente estamos viendo también el cobro de cuotas por plazas. Entonces, y lo cierto es que estamos más evocados, más bien el Congreso Federal está más abocado en emitir leyes, en ir estructurando lo que es la forma de gobierno democrático. Estamos viendo una serie de rupturas a las instituciones, sobre todo irlas desapareciendo conforme ellos ven su política en cuanto al gobierno mexicano. Bueno, tendrá que tener mucho trabajo la presidenta de la República y establecer realmente hacia dónde vamos los ciudadanos y sobre todo los habitantes que están en un estado de indefensión y sobre todo vivir en el caos y el dolor. Y pues esto también conlleva problemas de materia de económica, de desarrollo, poder generar un ingreso y sobre todo la delincuencia organizada en la vista de los grandes segmentos de jóvenes que son para poder establecer sus mecanismos de venta de enervantes. Se ha mencionado que ha aumentado la drogadicción de jóvenes y de consumidores el 400% en el país. Y si dejamos que los centros de integración, que los pueden de compartimiento, que son los AA, pues simplemente ayudan a lo que pueden, pero que también se ha vuelto un problema social y también un problema del Estado mexicano y del gobierno sobre todo, ¿no? Así es. Pues así es. Lamentable la situación, así como la comenta. Agradecemos mucho su colaboración. Esperamos escucharlo la próxima ocasión. Y además, como concluir, dar el pésame al secretario de gobierno, que el día de ayer falleció su papá, el señor Goyo Duarte. Lo enterraron hace unas horas aquí en el municipio de Texcocano, igual en el municipio de Cuautlalpan, y darle el pésame al secretario de gobierno, al licenciado Duarte Olivares. Pues así es, el pésame para toda la familia, doctor. Nos estamos escuchando el día de mañana. Buenas tardes y buen día. XHNEZ 97.3 FM. Continuando con más información, Congreso de Ciudad de México exige a Profeco medidas de protección para evitar estafas del Buen Fin. Con información de la prensa, ante el denominado Buen Fin, promoción de ofertas de productos y servicios que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre por parte del comercio organizado, con la participación de 190,000 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor proteger los bolsillos de los capitalinos para evitar que resulten estafados. Villarreal Cantú dejó en claro que a lo largo de las ediciones pasadas del Buen Fin, únicamente 52% de los productos que fueron analizados redujeron efectivamente su precio. Se obtiene un descuento promedio del 15%, además del aumento promedio de precios antes del evento del 2%. Consideró que aquellas muestras algunas prácticas engañosas en las que pueden caer los consumidores por parte de algunos proveedores que creen que realizan compras sobre oferta cuando realmente esta no existe, apuntó el legislador local, destacando la importancia de difundir recomendaciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para generar una conciencia
y que exista un consumo responsable por parte de los consumidores para evitar fraudes, endeudismo excesivo y gastos innecesarios que rebasen los ingresos del consumidor. Y vamos a ver qué pasa en el Estado de México. Otorgan más de 20 visas a adultos mayores para visitar a sus hijos migrantes en Estados Unidos con información del Milenio. La Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México entregó 23 visas a adultos mayores para que puedan reunirse con sus hijos que residen en Estados Unidos desde hace más de 10 años y quienes, al ser indocumentados, no han podido volver a ver a sus padres y madres. El titular del organismo, José Pablo Montemayor Camacho, explicó que como parte del programa Esperanzas Mexiquenses Uniendo Familias, los adultos mayores viajarán este 16 de noviembre a Houston, en donde estarán 20 días. En esta ocasión, refirió, viajarán personas de la tercera edad de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Ixtapan de Oro, Almoloya de Juárez, Aculco, Toluca, Lubianos, Naucalpan, Chimalhuacán y Nicolás Romero, quienes recibieron orientación sobre el traslado y atención médica para conocer su estado de salud. Crece protección de reserva de la mariposa monarca a 56,000 hectáreas. Con información de la jornada, México cumple con el cuidado de las zonas naturales por las que migra e inverna la mariposa monarca. Al incrementar las áreas protegidas, reducir la tala clandestina de los árboles y aumentar la reforestación para evitar que estos procesos continúen en riesgo de desaparición, aseguró Eduardo Rendón, miembro de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza. El especialista destacó en entrevista con la jornada que la protección de la reserva de la biosfera mariposa monarca, que se realiza oficialmente desde finales de la década de 1980, ha crecido en los últimos años hasta 56,259 hectáreas de bosque. De ella, aseguró, pertenece la zona núcleo, compuesta por 13,554 hectáreas, y es donde se encuentran los 6 principales santuarios de invernación que se distribuyen entre los bosques de Michoacán y el Estado de México. Y bueno, siguiendo con más información, El Sol de México nos informa que habitantes del Valle de México necesitarán más de 148,000 viviendas para este 2030. La necesidad de viviendas para el año 2030 en la zona metropolitana del Valle de México será de 148,489 espacios debido al cambio demográfico en las ciudades, donde año con año crecen los hogares unipersonales y bajan los matrimonios, indicó Pablo Benyure, académico y maestro del urbanismo por la UNAM. En el marco del Laboratorio de Vivienda del Programa de Posgrado en Arquitectura de la UNAM, el académico expuso que, según estimaciones realizadas con datos de la Comisión Nacional de Vivienda y del INEGI, el Estado de México es la entidad que tendrá mayor necesidad de vivienda en los próximos 6 años, con 95,130 espacios, seguidos de la Ciudad de México con 95,130 espacios. Siendo las 2:55, pasamos a la sección de Ciudad de México. Consejo Ciudadano registró 158,450 casos de extorsión en 5 años, con información de la jornada. De 2019 a la fecha, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudadanía Mexicana registró 150,400 reportes de extorsión, de los cuales las víctimas han sido empresarios, comerciantes y ciudadanos que en su mayoría, por medio de llamadas telefónicas, recibieron el chantaje. Asimismo, el Consejo reportó que en su informe que 72% de las extorsiones no se concretaron, el resto, 28%, sí se consumaron, lo que implica para las víctimas realizar pagos de hasta 10,000 pesos. En febrero pasado, comerciantes de la alcaldía Iztapalapa denunciaron cómo eran presionados para pagar a los extorsionadores, tanto en el comercio establecido como a la vía pública. Los pagos que pedían iban desde 100,000 pesos por día, según el giro de cada establecimiento.
Para resolver el problema se brindará la asesoría las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la línea de seguridad. Preste atención, 55 55 33 55 33. Se lo repito, 55 55 33 55 33. También por medio de la aplicación, la víctima podrá digitar el número desde que le marcan, así como el signo de más y la palabra extorsiones para bloquear el teléfono. XHNEZ 97.3 FM. Y siendo las 2:56, damos la paso a nuestra última colaboración del día, Mario Antonio con su breviario de noticias. Bienvenido, Mario. Hola Gaby, buenas tardes Víctor, buenas tardes al auditorio de Mesa Radio 97.3, comentarles el día de hoy en este breviario de noticias que pues en el Congreso Mexiquense, el diputado local Octavio Martínez Vargas, representante de Ecatepec en el Distrito 6, cuestionó las decisiones del Consejo de la Judicatura del Estado de México, las cuales a su juicio contravienen lo dispuesto por la Constitución. Esta Constitución de la República, especialmente en el contexto de la reforma al Poder Judicial. Martínez Vargas, en una intervención al Pleno del Congreso, destacó que el pasado viernes el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó dos temas de importancia que afectan directamente el funcionamiento y la estructura del Poder Judicial del Estado de México. Y el primero de estos fue la emisión de una convocatoria para la renovación del presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y en segundo lugar, relacionado con la selección de jueces y juezas del fuero común, también fue abordado durante esta sesión. Y el legislador mexiquense resaltó que ambos temas, según su interpretación, contravienen lo establecido en las reformas del Poder Judicial Federal, cuya implementación implica una adecuación constitucional que incluye las reformas a las leyes generales y al Código Electoral. Y en su opinión, estas decisiones del Consejo de la Judicatura del Estado de México, encabezado por Ricardo Solí Cuellar, no han cumplido con las disposiciones transitorias que exigen esta reforma, lo que a su juicio coloca de alguna forma en riesgo la legalidad de estos nombramientos. Martínez Vargas enfatizó la importancia de que el Congreso mexiquense analice y discuta a fondo las reformas constitucionales secundarias, ya que son fundamentales para que se dé cumplimiento a lo dispuesto por la reforma del Poder Judicial. Y según el diputado, el Poder Judicial tiene la facultad constitucional para presentar iniciativas en este ámbito, lo que hace que el Congreso, como instancia legislativa, debe ser la encargada de discutir y aprobar los cambios necesarios para adecuar la legislación estatal y la reforma federal. En su intervención, el legislador morenista dejó claro que aunque el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de emitir convocatorias, no es correcto que se sigan realizando nombramientos de jueces, magistrados y presidentes del Tribunal Superior de Justicia, sí que se respeten los lineamientos establecidos por la reforma del Poder Judicial. Subrayó que este tipo de prácticas no solo vulneran la Constitución, también la legitimidad y el futuro del sistema judicial en el Estado de México. Finalmente, Martínez Vargas instó a que el Poder Judicial del Estado de México actúe con responsabilidad y con transparencia, siguiendo los procesos establecidos por la reforma y en concordancia con la legalidad y la constitucionalidad. Llamó que si hay interés en realizar cambios o regulaciones, se sigan los procedimientos adecuados y se evite tomar decisiones que puedan ser percibidas como contrarias a la Constitución y al marco legal. Y hasta aquí este breviario de noticias, como siempre, agradeciendo el favor de su atención. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Mario, nos estamos escuchando pronto. Claro que sí, estamos aquí pendientes. Muy buenas tardes. XHNEZ 97.3 FM. Siguiendo con más información del milenio, si tienes más de 60 años y buscas empleo, lanzan vacantes en Ciudad de México y así puedes postularte. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
a través de su cuenta X, dio a conocer la convocatoria de reclutamiento laboral que llevará a cabo el banco BV Bancomer a fin de llenar vacantes en el área de asesoría digital y o como desarrolladores en los programas Java y COBOL. Se busca promover acciones que favorezcan la incorporación de las personas buscadoras de empleo a un trabajo digno, ofrecer alternativas de capacitación a la población trabajadora y personas buscadoras de empleo. El jueves 14 de noviembre del 2024, entre las 10 y las 14 horas, se llevarán a cabo el reclutamiento en Parques del Pedregal, al interior de la Villa Olímpica, ubicada entre Insurgentes Sur y Periférico Sur sin número. Para ser tomado en cuenta para la asesoría digital, debes cumplir con lo siguiente: mínimo escolaridad, bachillerato, experiencia en atención a clientes y ventas y edad 60 años en adelante. Continuando con más información, pasamos a la sección de estados. Nuevo acuerdo sobre aguas perjudiciales para Tamaulipas, con información del Milenio. Con la firma del Acta 331 que reasigna aguas de Estados Unidos, se perjudicó a Tamaulipas porque condena a Distrito de Riego 025 a desaparecer y perfila a un desastre económico en su frontera, afirmó Jorge Luis López Martínez, vocal del Consejo de Cuenca del Río Bravo. Calificó de ilegal el acuerdo suscrito por la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas con Estados Unidos, pues se afecta en principio, dijo, a los tamaulipecos que tienen concesión, lo que considera una medida unilateral y arbitraria. Siguiendo con más información de la jornada, prohibirán narcocorridos en Feria Internacional Ganadera de Querétaro. La Feria Internacional Ganadera de Querétaro, que se realizará el 29 de noviembre al 15 de diciembre, se prohibirán los narcocorridos, dijo el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno Gutiérrez. Luego del ataque en el bar Cantaritos, Romualdo Moreno comentó que tras descartar que la feria esté en riesgo de cancelación debido a los recientes incidentes de violencia y el crimen organizado en la entidad, en el estado de Sinaloa, explicó que la medida de prohibir esa música en el concurrido es para evitar que en el evento se hagan apologías a delincuentes y por ello no van a ser invitados artistas que interpreten los llamados narcocorridos. Los administradores de al menos 4 bares ubicados en la ciudad de Querétaro anunciaron la suspensión de sus actividades de manera indefinida hasta que las autoridades les garanticen la seguridad de sus clientes y trabajadores. Y bueno, pues siendo las 3:04 es momento de despedirnos, no sin antes agradecerles a todas las personas que nos prefieren, que nos escuchan y que nos regalan un mensaje. Le mandamos saludos a Ariel Loya, que nos manda saludos. Está también nuestro coordinador Federico Alejandro, está César Rebaca, saludos y atentos a la información. Nasir Martínez Palomares, saludos a Gaby y Víctor y Gus en controles, siempre con la información actual del momento. Salvador Cañas, a propósito de lo que comentó Emiliano Carrillo Carrasco, es sumamente lamentable la agudeza de la violencia en diversos estados de la República y que no sea apreciada en su justa medida por quienes administran esos estados. Aldo Job dice, ¿soy yo o no veo la mochila? Así pregunta. Saludos al compañero de noticias. Sí, no lo dejamos que se ponga la mochila en este espacio. Ni la mochila ni la gorra. Ni la mochila ni la gorra. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández y así como al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa por darnos la confianza de estar aquí. Asimismo, queremos agradecerles a quienes nos apoyan en controles técnicos, Gustavo Yafat, y en producción a Víctor Terrón, Fernanda Marín, Saraí Figueroa y Abigail Rosas y Nasir Martínez. Recuerda que nos pueden ver y seguir por medio de nuestras páginas oficiales de Enesa Radio 97.3 FM, como YouTube, Facebook, X, antes Twitter, Instagram y TikTok, donde constantemente estamos subiendo contenido. También se les agradecería bastante que hicieran donaciones en nuestra página de Facebook,
con la opción de donar estrellitas. Se les recuerda que 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, siendo esta una donación bastante modesta que nos ayuda a mantenernos al aire. Nos vemos el día de mañana en 97.3 Noticias. Hasta luego. Neuróticos Anónimos hace jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión, y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos 55 55 12 37 74. Efeméride del día de hoy. 13 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Bondad. Este festejo se celebra desde que fuera impulsado en el Congreso de la World Kindness Movement, o mejor traducida al español por el Movimiento Mundial de la Bondad. Realizado en 1998 en Tokio, Japón, la ONG apadrina esta fecha, la cual trabaja en la difusión de valores fundamentales para la cooperación de la sociedad y ha logrado incluir este día en el calendario escolar de muchos países. Amabilidad, solidaridad, escucha atenta y desinterés por obtener algo a cambio son algunas de las virtudes que busca difundirse en esta jornada. 13 de noviembre, Día Mundial de la Bondad. Efeméride del día de hoy. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM.